número 3. Muy buenos días. Saludar a los señores parlamentarios presentes en la comisión, también de manera presencial. El acta de la sesión número 2 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 3 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido el reemplazo para esta sesión de los diputados señores Cristian Lavé y Juanma Ferrer por los diputados señores Sergio Bobadilla e Iván Norambuena respectivamente. Y en segundo término, las excusas del señor ministro de Energía por tener compromisos ineludibles que atender en agenda. Y solicita pueda asistir el señor Luis Ávila, subintendente de Electricidad y Combustibles, quien cuenta con amplios conocimientos sobre la materia, ya que es el gas licuado en la modalidad de envasado que es objeto de su supervisión. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. Muy bien. Entonces, también se acepta, por supuesto, los reemplazos de los señores parlamentarios y por no haber solicitado de palabra en la cuenta, ofrezco la palabra en puntos varios. Muy bien, por lo tanto, le ofrezco la palabra al representante del señor ministro de Energía, al señor Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustible, quien, por supuesto, nos va a exponer respecto de la materia de esta comisión investigadora que busca principalmente eh, una comisión especial investigadora de actos de órganos públicos encargados de velar por la libre competencia en el mercado de los productos ofrecidos para el suministro de gas residencial bajo la modalidad de gas licuado de petróleo. Solamente para contextualizar, hay que señalar que esta comisión ya ha recibido en una primera instancia al fiscal nacional económico, quien señaló de manera clara que evidentemente el mercado del gas no estaba funcionando correctamente y que era un mercado altamente concentrado, principalmente por las tres principales empresas que entregan este servicio en el país. En segundo lugar, en la segunda sesión recibimos al Servicio Nacional del Consumidor, quienes señalaron que durante el año pasado realizaron 8 fiscalizaciones a las empresas que entregan gas, pero que este año el CERNAC no ha hecho ninguna investigación ni fiscalización a las empresas que proveen este servicio. Hoy nos corresponde entonces recibir al superintendente de Electricidad y Combustible. Por supuesto, le damos la palabra para que nos cuente su opinión sobre esta materia y algo que es importante, que lo hemos transmitido en esta comisión, avanzar a un mecanismo que permita la búsqueda de un mecanismo de regulación del valor del precio del gas, principalmente en cilindro, que es lo que ocupa el 84% de los chilenos en el país. Le damos la bienvenida también a los diputados presentes, Hola, buenos días. que nos honran con su presencia. Ya. Don Luis Ávila, ¿está por ahí? Presidente, sí. Le ofrezco la palabra sobre el Muchas punto. gracias, presidente. Gusto saludarles y asistir a esta comisión y por su intermedio a quienes están asistiendo y integran la comisión investigadora. Voy a compartir una presentación que espero permita facilitar eh, la presentación. Ustedes me comentan si es visible. Sí, se ve, se está viendo. Y en este instante está en modo presentación. Sí, Ok. está correcto. Muy bien. Gonzalo, sácate hojas que imprimieron ahí, creo que son como cinco. En términos las materias que voy a abordar, están en primer lugar lo que da el sentido a la comisión de investigar la competencia y a los órganos. Problema de audio, don Luis. Ahora sí. ¿Se Está escucha? el problema de audio. Informática, ¿pueden ver el problema de audio que está afectando al señor superintendente?
Yo estoy escuchando perfectamente. Es acá donde se escucha cortado. Ahora sí, ahora se arregló. Aló, 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 Ahora aló. sí, está Muy correcto. bien. En el temario que aborda la presentación, intenta ceñirse al documento que establece la Comisión, que junto con la competencia sobre el mercado del GLP tiene misión de investigar a los órganos del Estado que participan del monitoreo y la supervisión de estas actividades, y particularmente menciona de manera explícita el documento a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, voy a presentar la SEC y las atribuciones que le ha entregado la regulación vigente, el modelo de gestión que utilizamos para hacer la fiscalización y supervisión, aspectos específicos del mercado monitoreado por la superintendencia, reclamos, que es una materia muy relevante, y una particular mención que creo que es probablemente la que está más cerca de aspectos que permiten o posibilitan competencia en el sector del gas licuado, que es una atribución que se nos dio respecto al intercambio de cilindros. Las atribuciones de la SEC se centran fundamentalmente, y esto es por la regulación vigente en términos de calidad y seguridad. Y eso lo establece nuestra ley orgánica, la 18410, que nos define que somos un órgano que tiene como misión fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias sobre generación, producción, almacenamiento, transporte, distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad. Y eso con el fin de verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea conforme a la normativa, y que dichas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o las cosas. Hace evidente el mandato central que la normativa vigente no ha entregado a la superintendencia, a la SEC, materias o atribuciones de control de precios de combustibles en el mercado del gas licuado, de manera explícita. Y ustedes saben que desde el punto de vista de los órganos públicos tenemos atribuciones, y las atribuciones y facultades son expresamente las que señala la normativa vigente. Para desarrollar las funciones que la normativa sí nos ha asignado, la SEC cuenta con algunas facultades para desarrollar esta tarea. Entre las más relevantes se encuentran facultades de fiscalización o fiscalizadoras, conocidas como genéricamente facultades de vigilancia, que nos permiten vigilar el cumplimiento de las obligaciones y deberes que las leyes, reglamentos y normas técnicas imponen a los actores. De esa se desprende una muy relevante, que es la facultad sancionadora, y que tras la investigación permite formular cargos en un proceso que está arreglado también en la ley, y aplicar multas o sanciones según el mérito de la investigación, que pueden ir de una UTM a 10.000 unidades tributarias anuales. Y también una muy relevante en este mercado del GLP, que son facultades resolutivas, que permite a la superintendencia resolver reclamos escuchando o tomando antecedentes de ambas partes, y permitiéndole a la superintendencia ordenar que se adopten medidas específicas cuando corresponde y la investigación nos lleve a esa conclusión, tanto desde el punto de vista técnico, administrativo como jurídico. En una materia más específica, y particularmente en el mercado del GLP, que es el objeto central de esta sesión, el DFL1 de minería, que es del año 78, establece en su artículo 15 que las empresas de distribución de gas licuado por cilindro o envasado, incluyendo su operación comercial, se rigen por dicho decreto. Y excluyendo la aplicación del DFL 323, que establece la ley de servicio de gas, la consecuencia de dicha exclusión es que el gas licuado por cilindros no se rige por la ley de servicio de gas, y por tanto no le aplica el régimen tarifario que se establece en esa ley para otros servicios de gas. Es decir, en el caso del GLP por envasado,
es una actividad que opera sin tarifas reguladas. Y es por ello que las facultades, particularmente en este mercado, la superintendencia no tiene facultades en esas materias. Y por otro lado, en el Decreto Supremo 132 del año 79 de minería, hay una particular obligación para las empresas distribuidoras de gas, y me estoy refiriendo en este punto específicamente a quienes distribuyen gas envasado o en cilindros, que no puedan mantener cilindros ajenos sobre el 0,2% del inventario declarado por región empresa de una compañía distinta. Y esto nace de la realidad de nuestro país, que un cliente puede solicitar a cualquier empresa de gas un cilindro, independientemente que el cilindro que posea sea de una compañía distinta a la que está abasteciendo. Y esto provoca el intercambio y permite entonces aumentar, al menos eso dice la teoría de la competencia. ¿Por qué controla esto la superintendencia? Bueno, porque puede implicar ciertas barreras a nuevos entrantes, en caso que no se restituyan ágilmente estos cilindros, y que podría tener impactos en el capital de trabajo y tener que aumentar ese capital de trabajo de las compañías y con eso constituirse en barreras de entrada. Eso desde el punto de vista normativo. ¿Cómo llevamos adelante la supervisión y la superintendencia en las materias de nuestra competencia? Bueno, centrados en la misión que está enfocada en las personas, para que cuenten con productos y servicios seguros y de calidad en los sistemas de electricidad y combustible, particularmente en los de gas licuado. Nuestras materias están centradas fuertemente en seguridad y calidad, en calidad del energético y del servicio, y en seguridad en instalaciones, operaciones, producto y suministro, y algunas otras tareas de proceso, de control de proceso, como atención ciudadana o atención de reclamo, gestionar concesiones eléctricas, también concesiones de gas, contabilidad regulatoria en el mercado eléctrico, etiquetado de eficiencia energética, entre las más relevantes. Y para desarrollar nuestra tarea, el foco de la superintendencia, más allá de la fiscalización directa o del ejercicio permanente de nuestros fiscalizadores, es identificar, vamos a suponer que estas esferas representan ciertos actores, podría ser una empresa eléctrica o podría ser una empresa de gas licuado, y identificamos en qué posición se encuentran respecto al cumplimiento normativo. Vamos a suponer, para esta abstracción conceptual, que la línea representa el nivel, sobre esa línea está en cumplimiento y bajo esa línea está en incumplimiento, y nuestra tarea fundamental es identificar quiénes están en la zona de incumplimiento para, mediante acciones regulatorias que están establecidas en la reglamentación, llevarlo a una zona de cumplimiento. Ello lo hacemos basado en nuestra herramienta tradicional, la fiscalización directa, cuando un fiscalizador acude a una empresa de gas licuado a verificar la calidad del producto, a verificar el contenido del cilindro, que sea de 15 kilos, etc. Y también en el último tiempo ha estado fuertemente complementada esa fiscalización directa con un monitoreo del desempeño global. Este monitoreo del desempeño global lo basamos en acceso a bases de datos e información. Muchas de ellas provienen de las propias compañías, con sistemas de datos que solicitamos a cada una de las empresas participantes o que obtenemos de procesos de reclamo, distintas fuentes de información, para con esa información construir mapas globales de desempeño, que sería la M de medir. Luego de medir el desempeño, determinar las medidas que deben implementarse, que son aquellas que nuestra regulación nos otorga como facultades fundamentalmente, y movilizar el mercado hacia metas de cumplimiento que pueden estar establecidas, y en algunos casos lo están, en la normativa, y son aspectos que se deben verificar por la superintendencia si se logran. Con este modelo de gestión, lo que hacemos es comprometer como órgano público objetivos centrales de política pública. A modo de ejemplo, el resultado al año 2020 de la gestión de la superintendencia muestra que durante el año 2020
nuestro país ha exhibido el mejor registro histórico en términos de interrupciones, por ejemplo, del suministro eléctrico. El año 2020 es el año, históricamente, se ha cortado menos la luz en Chile. El mejor registro histórico también en cobertura de certificación de productos de aquellos que llevan el sello SEC. Mostramos también la mayor capacidad en nuestra historia de atención de reclamos y de presentación y resolución de reclamos de las personas que ha recibido la superintendencia. En el ámbito esencialmente del gas licuado y del gas, el mejor registro histórico también de reducción de emergencias en el mercado del gas, con reducciones a tasas en todos estos ámbitos de 2 dígitos. La calidad de productos, el combustible y la verificación de la calidad también mostró un altísimo estándar, logrando el mejor valor que hemos registrado de evolución en la historia, el 2020, y en nuestro formato de acercarnos a la ciudadanía para recibir de mejor manera las consultas, solicitudes, incluso los reclamos. El año 2020 concretamos 100 convenios entre SEC y municipalidades para acercar al Estado, en este caso a la superintendencia, a las personas y permitir la interposición, por ejemplo, de consultas o reclamos. Todas estas materias las publicamos mensualmente y se puede acceder, están los indicadores de control y de desempeño publicados en nuestra página web. Vamos a la descripción específica ahora detrás de este modelo de gestión y de estos objetivos del mercado del gas, que es lo que nos ocupa. En una visión simplificada del formato de la industria del GLP, en lo que es la logística terrestre, recordemos que también hay una parte de abastecimiento que puede ser marítima. Hemos iniciado en el área donde la superintendencia mantiene atribuciones, y es del almacenamiento en puertos y refinerías. También hay un proceso de producción de GLP por parte de la Empresa Nacional de Petróleos. De estos almacenamientos y la refinería que menciono de ENAP, se transporta por oleoductos hacia las plantas de almacenamiento o de envasado de cilindros, que también puede ser transporte terrestre, transporte de distribución vehicular para granel o transporte vehicular para cilindros, para llegar finalmente al destino donde se consume el gas. De abajo hacia arriba están los cilindros, ¿no? Están las centrales de GLP, que son estanques que están en algunos domicilios que son unifamiliares, es un estanque para un domicilio. Están también las centrales de GLP, que son un estanque o un grupo de estanques que abastecen a una comunidad, puede ser un edificio o un condominio. Están las estaciones surtidoras de GLP vehicular. Señor superintendente, disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, tenemos que iniciar la sesión nosotros a las 10 de la mañana en la sala. Entonces quisiéramos que pudiese... No me quedan más de 5 minutos. En 5 minutos remato con la parte más relevante del GLP, que viene lo fundamental, que es lo que nos interesa. Muchas gracias. Bien. Bien, y entramos en la parte específica del mercado del GLP. El GLP utilizado en el país proviene principalmente de importaciones de producto terminado. La barra que está arriba, y esto es relevante, de color naranja, representa las importaciones, en tanto la producción nacional y la importación terrestre es considerablemente menor. Resultado, esencialmente, el GLP se comercializa, es importado. El GLP en formato envasado es usado por más del 80% de los hogares del país. Y eso representa que hay una distribución masiva a lo largo de todo el país. El gas natural por redes, el gas GLP por redes, es de 1,3 millones de usuarios, y en este caso el gas natural por redes requiere un régimen de concesión. Y solo el gas natural por redes y el GLP por redes que tiene un reglamento de control de continuidad y de calidad de servicio establecido por el decreto 67. No así el GLP envasado, que no tiene ese régimen de control. La venta de GLP envasado se concentra fuertemente en los meses de invierno, ¿ya? En el último año 2020, la venta de unidades de cilindro llegó a 63
2,9 millones de cilindros en el año. Está fuertemente concentrada en los formatos de 11 kilos y 15 kilos, quienes concentran a su vez el 80% de las ventas de unidades de cilindros. Un 70% de la venta en formato envasado se encuentra entre Valparaíso y Biobío, y ahí está la evolución para los 2 últimos años de dónde se está comercializando el producto envasado. Y en el año 2020 observamos un crecimiento sobre el 8% en la venta del formato de cilindro de 15 kilos. Probablemente, y así lo muestran las cifras, quitándole algo de mercado al cilindro de 45 kilos, que es un cilindro más grande y por lo tanto es un cilindro que requiere un mayor poder adquisitivo para adquirirlo. Probablemente ahí hay un cambio motivado en alguna medida por los precios o por las dificultades económicas que puedan haber tenido algunas familias. ¿Y la gestión de reclamos? Desde la superintendencia hace algunos años comenzamos a solicitar la información del flujo de reclamos que llegan a las compañías, donde los clientes manifiestan algún punto a ser reclamado. El 90% de los reclamos presentados a las compañías se asocian con aspectos del servicio o del producto. Esto quiere decir que hay un 10% que tiene que ver con los temas de pago. Pero ojo, aquí estamos graficando los reclamos desde enero de 2018, o sea, está desde el 2018 hasta junio, el último mes que acabamos de cerrar del 2021, y la cantidad de reclamos que ha recibido la industria del gas está ahí marcada, 485.186 reclamos. La región metropolitana representa un 55% de los reclamos presentados en el país, también concentra el mayor porcentaje de la venta de cilindro, y muy relevante, la tasa de transferencia de reclamos a la SEC es menor al 1%. Esto muestra una alta capacidad de respuesta de reclamos por parte de las compañías, porque los clientes que reclaman en las empresas, una vez que reclaman en las empresas, solo el 0,1% de esos reclamos vuelve a la SEC por algún reclamo de haber quedado no satisfecho con la respuesta de la compañía. Y para ello, la superintendencia ha desarrollado las 2 iniciativas que están en los cuadros de abajo: cómo puede hacer un reclamo en la SEC, que buscamos facilitar la interposición de reclamos, y de hace algunas semanas también un canal de videollamadas en la SEC para colocar reclamos o hacer consultas que hemos abierto para facilitarle a las personas el contacto con la superintendencia. Finalmente, en lo de intercambiabilidad de cilindros, nos encontramos trabajando en una actualización del procedimiento vigente sobre intercambiabilidad de cilindros. La norma establece que las empresas no pueden mantener cilindros ajenos sobre el 2% del inventario, y en el último año hemos recibido información de nuevas empresas que están intentando entrar al mercado del GLP, distintas a las 3 tradicionales, fundamentalmente en la zona del Maule, y también hemos recibido algunas denuncias respecto a eventual incumplimiento por parte de algunas compañías de esta normativa, y tenemos al respecto causas en investigación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila. Le ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios si quieren hacer alguna consulta luego de la exposición de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ofrezco la palabra. Muy bien. Diputado Bobadilla. Bueno, esta reflexión, presidente, también yo la hice la semana pasada en esta comisión, y quisiera preguntarle al superintendente cuándo actúa y en qué circunstancias actúa la superintendencia, porque me da la impresión que solo actúan frente a denuncias, y la verdad es que esto ocurre con frecuencia, de que existen irregularidades manifiestas, pero muchas veces estas denuncias no se hacen. La superintendencia, en mi opinión, debiera siempre actuar de oficio si es que no existe una denuncia específica frente a alguna irregularidad en esta área.
Entonces, la pregunta es la siguiente, señor superintendente. ¿Ha actuado de oficio la superintendencia en el pasado y en este caso en particular, tiene algún antecedente que pudiera aportar de ciertas irregularidades que pudieran existir en este mercado? Gracias, diputado Bobadilla. Le ofrezco la palabra al señor superintendente. Su intermedio, presidente, la superintendencia, como mostré en la presentación, actúa evidentemente y está obligada a actuar frente a denuncia específica e interposición de reclamo. Por cierto, y lo hacemos, 100.000 de esas interposiciones de reclamo recibimos en distintas materias durante el año 2020. Y también actuamos intensamente en lo que podríamos llamar de oficio, lo que en la superintendencia denominamos fiscalización por programa. Es decir, fruto del monitoreo permanente en base a distintos indicadores que no son solo de reclamos. Recordemos que hay distintos detonadores que nos hacen mirar si el mercado en nuestras materias que fiscalizamos está actuando bien. Y esos detonadores, por cierto, pueden ser denuncias, declaraciones de instalaciones, pueden ser acceso a información que recoge la superintendencia de los propios actores, y cada vez que esta información nos da cuenta de que hay zonas donde puede haber desempeño deficiente, entonces actuamos a través de las distintas herramientas. La más relevante es la instrucción de planes de acción. Hay más de 195 planes de acción específicos hoy día operando para la industria del GLP que buscan corregir deficiencias. Ahora, ojo, lo mencioné al inicio de la presentación, en materia de competencia o de precios, esta superintendencia o a esta superintendencia no se le han entregado facultades y por tanto al no tener facultades no es una materia que ocupe permanentemente en la superintendencia investigar materias que, como ustedes saben, como organismo público solo podemos realizar las tareas que expresamente se ha sido mandatada en alguna ley, reglamento o normativa vigente. Pero sí, usamos la actuación de oficio de manera muy intensa. Muy bien, ofrezco la palabra. Bien, señor superintendente, el objetivo principal de la invitación de hoy al señor ministro de Energía, y tomando en cuenta que usted está en su representación, el objetivo nuestro era contar con la autoridad política del gobierno, con el objetivo de abordar elementos que nos permitan buscar alternativas de regulación del valor del precio del gas. Porque nosotros el diagnóstico ya más o menos lo tenemos resuelto. Sabemos y hemos visto por antecedentes también del Instituto Nacional de Estadística, que entregó antecedentes del aumento del precio del valor del gas en cilindro, que el 84% de los chilenos usa, que aumentó cerca de un 13,6% en el primer año de pandemia. Pero desde esa fecha a hoy, este valor ha ido aumentando cada vez más. Por darle un ejemplo, el balón de 15 en la región metropolitana costaba 16, 17 mil pesos y llegó a 23 mil pesos. El balón de 15, que antes costaba 18, 20 mil pesos en la zona extrema, hoy día está llegando en algunas comunas de la región de Aysén, región que representamos junto al diputado Alinco, que está presente acá, que llega a 34 mil pesos el balón de 15. Por lo tanto, evidentemente hay un grave problema, en primer lugar, de fiscalización respecto de la entrega de este elemento que es fundamental para la familia chilena. Pero en segundo lugar, hay un descuido por parte del Estado en la regulación de un elemento que es fundamental, que es parte de la canasta básica. El gas representa entre un 13 a un 19% del monto total que la familia destina al mes para el gas. Por lo tanto, que hoy día suban los valores que le he mencionado son valores escandalosos. Imagínense un balón de 15 en 34 mil pesos en la región de Aysén. Entonces,
Lo que busca esta comisión, junto con aportar antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica para determinar si es que existe o no una eventual colusión en el precio del gas de las tres principales empresas, también nos interesa avanzar un mecanismo de regulación, tal cual como existe en la luz eléctrica y el agua potable, de manera que no quede a criterio del sector privado eh, el valor de un bien tan fundamental y elemental para la familia chilena. De ese punto de vista, y como usted representa hoy día al ministro de Energía, la autoridad política del gobierno, yo le pregunto, ¿cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar hoy día para buscar mecanismos de regulación de este elemento fundamental? Presidente, creo que es muy relevante lo que usted menciona y es evidente, y estamos siguiendo la serie de precios. La Comisión Nacional de Energía tiene publicado y se permite monitoreo en línea de los distintos niveles de precios en que se ofrecen todos los formatos de cilindro a lo largo del país. Y efectivamente la variación de precios al alza que ha experimentado fundamentalmente desde abril del año pasado es un hecho. Ahora, quiero hacer mención a una de las informaciones que mostré respecto del origen del producto que se comercializa en Chile, que es esencialmente importado. Al ser el GLP un producto importado esencialmente en forma similar a lo que ocurre con otros combustibles como gasolina o diésel, quien marca realmente la variación de precios en el país es la fluctuación que este precio tiene en el mercado internacional, porque el abastecimiento fundamentalmente proviene de importaciones. Es más, la propia Empresa Nacional del Petróleo publica en su página web la serie de datos de precios de paridad del GLP, que esencialmente en nuestro país es importado, desde hace muchos años. Pues si uno mira la serie de datos, cómo ha evolucionado, tuvo un precio notoriamente más bajo en abril de 2020, y desde ahí ha iniciado una carrera o una evolución al alza con algunos altibajos de corto plazo, pero significativamente al alza. Y en el periodo de abril del año pasado a julio actual, hay un alza en la evolución del precio de paridad. Con esto estoy diciendo, la Empresa Nacional de Petróleo refleja los costos que significa importar este producto, de 120 y algo por ciento. Esa es la evolución que ha tenido. Entonces, claro, en nuestra regulación hay un órgano, y usted lo menciona bien, al que nosotros también estamos colaborando, que es la Fiscalía Nacional Económica, de investigar, y así lo ha dicho el fiscal nacional económico, que tiene una investigación sobre la materia, porque finalmente habrá que mirar si la evolución ahora del producto envasado guarda o no guarda estrecha relación con el alza de costos que ha exhibido ese producto en el mercado. Ahora, sobre ello, y más allá del alcance de las facultades que tiene la superintendencia, sí existen bandas de precio que pueden ayudar en periodos a disminuir o amortiguar los efectos de alzas puntuales a través de distintos procedimientos o mecanismos de estabilización, que son elementos temporales y bandas sobre los precios de los distintos combustibles. Esa sería una forma de abordarlo cuando estas variaciones se entiende que son transitorias. Pero ahí hay un punto relevante. Desde nuestra mirada de la superintendencia nos parece que hay que mirar con mucha atención el cambio en la modalidad de las personas. Probablemente es el precio al alza que ha hecho que la gente que tiene en su hogar cilindros de 45 kilos, que se han diseñado por especialistas de 45 kilos, porque su hogar tiene una demanda que debe ser satisfecha por cilindros de ese tamaño, por un tema de precios esté cambiándose a cilindros de 15 kilos. Eso puede ser adicionalmente a los temas de precio, un tema de riesgo, que obviamente nos preocupa.
Muy bien, señor superintendente. Creo que es importante que podamos tomar un acuerdo entre los parlamentarios presentes, porque yo entiendo el rol, efectivamente, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Usted nos ha explicado hoy día cuáles son sus facultades, en fin, qué es lo que hace, pero acá se requiere que la autoridad política tome evidentemente un rol mucho más activo frente a un grave problema que está afectando a las familias de nuestro país. Yo quisiera pedir a la comisión que a través de la Secretaría solicitemos la presencia del señor ministro de Energía. Yo creo que es fundamental que él esté presente en esta comisión, que define incluso cuándo puede, porque la explicación que hoy día entrega es que tiene otras actividades en su agenda y por ende no puede participar. Yo creo que tenemos que entonces preguntarle al señor ministro cuándo él puede participar y para que nos dé una respuesta y la respuesta que nosotros estamos buscando. No solo estamos buscando responsabilidades si es que existe o no una eventual colusión, y es porque eso lo va a tener que determinar principalmente la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros buscamos que haya un mecanismo de regulación del precio del gas, porque hoy día está incontrolable, así como está el valor del combustible, que vamos en la semana 35 al alza consecutiva. El valor del precio del gas también está subiendo 30 pesos el kilo a la semana. Por lo tanto, eso es absolutamente impagable hoy día para las familias del país y también y principalmente en las zonas extremas. Yo le contaba que el balón de 15 está llegando a 34, 35 mil pesos en algunas comunas. Em, si les parece a la comisión, solicitamos a la Secretaría que pueda hacer los buenos oficios para que se comunique con el señor ministro de Energía y para que él diga cuándo puede. Y ahí nos podemos, por último, autoconvocar, nos programamos para poder escuchar al señor ministro. Si les parece a las señoras y señores parlamentarios, no sé si alguien quiere opinar al respecto. Don Ramón Ganeguillo, presidente. Le ofrezco la palabra a don Ramón Galleguillos, del norte de Chile. Gracias, presidente, y saludar a los colegas que están conectados. Mire, presidente, con respecto a la inasistencia de los ministros de Estado a estas citaciones que hace, o invitaciones, porque a veces se incomoda también cuando uno dice citación, porque se dan como enterado como que están obligados y citados. Que lo miren como quieran, pero no vamos a avanzar mucho. ¿Quién hemos tenido la oportunidad de estar en distintas comisiones? Ha pasado en reiterado porque tenemos agenda, que esto, que el otro, aun cuando las comisiones citan con anterioridad, o sea, alguien un par de días antes, o en este caso que sesionábamos cada semana, es bastante tiempo prudente para organizarse. Yo no quiero ningunear, ¿no es cierto?, la presencia del señor Luis Ávila, que lo escuché atentamente, no se trata de eso, pero no es lo mismo que esté un ministro de Estado. Si son ellos los que tienen, a mí me ha pasado en la comisión Zona Extrema, alguna vez pasó en la comisión Bombero, y ahora pasa, ahora en esta comisión investigadora del gas. Yo simplemente quiero reforzar, reiterar, no sé si los colegas están de acuerdo, en el que, por favor, ver una fórmula, una manera que los ministros asistan a estas sesiones, porque en realidad, cuando se anuncia, ¿cierto?, a la opinión pública que se crea una comisión investigadora del gas para dilucidar si hay colusión o no hay colusión, habiendo escuchado, por ejemplo, otro día al fiscal nacional económico, eso se ve bien. ¿Cómo el fiscal nacional económico se da tiempo de asistir a la comisión? Y un ministro de Estado, independientemente que tenga una agenda de verdad, no se da un tiempo, ¿cierto?, de venir aquí a nosotros. Entonces, esto se sabe al final de cuentas. La gente se informa y vuelve a lo mismo. A lo mejor si lo citamos la próxima vez, como usted quiere, presidente, en su derecho y por su intermedio, que el próximo, ¿cierto?, jueves pudiera venir el ministro y de nuevo tener una información con respecto a que no puede por agenda, entonces esta cuestión no va a tener ningún resultado. Aquí el ministro que representa al gobierno tiene que tener una opinión fuerte, contundente y de apoyo a esta comisión para dilucidar lo que más nos importa, si hay colusión o no hay colusión. Eso era, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ramón Galleguillos. Le ofrezco la palabra al diputado Sergio Bobadilla.
Presidente, por cierto que comparto su propuesta y me parece muy atendible lo planteado por mi colega que me ha antecedido en la palabra. Yo quisiera, junto con invitar al señor ministro, hacerle presente nuestra preocupación en relación a este tema, porque este tema afecta a muchas personas, y muchas personas de los sectores más vulnerables de nuestro país, que utilizan no solo el gas para calefaccionarse, como pudiera pensarse en algunas zonas del país, sino que lo utilizan para cocinar, para preparar sus alimentos. Entonces yo creo que este tema reviste de la mayor importancia. Y en esa línea, presidente, yo sugiero que invitemos al ministro, pero también le hagamos llegar nuestro malestar por su ausencia el día de hoy. ¿Por qué otras autoridades se dan el tiempo para participar de esta comisión investigadora y no lo hace el ministro? Yo creo que en esos términos como debemos proceder. Invitarlo, pero también hacerle sentir nuestro malestar por su ausencia el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, diputado Bobadilla. Entonces, ofrezco la palabra. No sé si hay alguna otra opinión de las señoras y señores parlamentarios. Sí, le ofrezco la palabra al honorable diputado señor René Linco. Gracias, señor presidente. Bueno, yo no pertenezco a esta comisión investigadora, pero quise asistir para reforzar el trabajo que usted está realizando en representación de nuestra región. Nosotros somos de la región de Aysén, junto con el presidente, diputado Calisto, y la verdad es que en las zonas extremas, tanto norte como sur de nuestro país, sufren una situación grave, incluso, sin desmerecer al resto de los chilenos, más graves. Lo decía el presidente de la comisión, más de 30.000 pesos, un balón de 15 kilos, cuando hay, porque estamos hablando de una isla, Melinca, por ejemplo, o Islas Huillas, que a veces, en muchos casos, el gas no se encuentra, definitivamente no hay problema de transporte, estamos hablando también de Villa O'Higgins. Por lo tanto, yo creo de que el gobierno o el ministro debe hacerse presente en esta comisión y traer una propuesta, traer una solución. Los análisis, los estudios, ya estamos harto cabreados con este asunto de los estudios. El gobierno regional ha hecho estudios sobre dicho sea de paso, también nosotros somos una de las regiones más contaminadas de Chile. Por lo tanto, yo creo de que es hora de que el ministro se haga presente, como lo han manifestado también acá parlamentarios oficialistas, ¿cierto? Pero me parece correcto la convocatoria y la crítica que se hace. El ministro debe y tiene que estar acá y que nos traiga una solución. Una solución, ¿cómo se regula? Yo creo que el presidente en estas condiciones del país de emergencia tiene las facultades para regular precios de los artículos de primera necesidad y obviamente el gas es un artículo de primera necesidad. Eso sería, presidente, y esperamos tener una respuesta rápida del Ejecutivo. Muchas gracias, diputado René Alinco. Bien, vamos a tomar el acuerdo entonces, vamos a volver a convocar al señor ministro de Energía para la próxima sesión de esta comisión. Y si tiene algún inconveniente, le pedimos a la Secretaría que coordine con los asesores del ministro para ver en qué minuto el ministro tiene disponibilidad y nos autoconvocamos en esta comisión. Diputado Alinco. Y diputados que tienen más conocimiento, tengo entendido, no sé, lo podrá corroborar o corregir nuestro secretario, de que en una comisión investigadora, la comisión investigadora tiene la facultad de citar a los ministros y a las personas, representantes públicos, digamos, que estime conveniente. Así que, si es que no viene por las buenas, vendrá con una citación. Bueno, nosotros ya convocamos al señor ministro, por lo tanto, señor secretario, no sé si usted puede reforzar lo que ha dicho el diputado Alinco, porque si ya lo invitamos en la primera vez, en esta oportunidad, si es que tenemos esa facultad, bueno, citamos al señor ministro de Energía para la próxima sesión. Así es, presidente. Una vez lo que se usa normalmente en la Cámara es invitar primero y luego, si no concurre, citar.
Perfecto, entonces tomamos el acuerdo en primer lugar de manifestar la molestia de esta comisión por la ausencia del señor ministro de Energía y citamos entonces al señor ministro para la próxima sesión investigadora del gas de la Cámara de Diputados. ¿Se acuerda? Sí, se acuerda, presidente. Muy bien, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y también a don Luis Ávila, el superintendente de Electricidad y Combustible.